Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas bendiciones siguen siendo multiplicadas sobre cada uno de nosotros en esta preciosa mañana de cierre de esta convocatoria. Para mí es un privilegio de verdad muy especial estar aquí y humildemente poder aportar un granito de arena, o mejor una palabra, ¿por qué no una perla?, a la edificación de esta preciosa casa, de esta ciudad preciosa. No, pues nos hemos deleitado estos días, no solamente compartiendo esta vida de familia, sino esta maravillosa atmósfera de amor que siempre se experimenta en esta casa. Esta es una casa de honra. De verdad, gracias, apóstol, por darnos la bendición de compartir aquí con tus hijos, con tu familia, recibir de lo que está, de lo que has impartido a todos tus hijos, ver a cada persona servir. Gracias a mi querido pastor Isaac, su esposa, a nuestra querida Shirley, su esposo, y a toda esta gente preciosa, a mi querida Irwin, y a toda esta casa maravillosa. Wow, qué maravilloso. Esta mañana quiero compartir un poquitico, porque viene el plato fuerte más tarde, el plato fuerte. Así que quisiera esta mañana darle gracias a Dios y anoche nos deleitamos un poco escuchando al apóstol Alberto acerca del entendimiento por qué esta casa tiene el nombre de aposento alto. Y para mí fue de verdad un deleite escuchar, saber que se llama punto de partida, punto de partida. Y en la madrugada me pasó algo interesante. Tuve como la percepción de mirar el destino de esta casa, porque hay un punto de partida y hay un destino. Y yo no sé si esto puede ayudar a la sumatoria de lo que tenemos y lo que hemos venido estableciendo y compartiendo, pero miré en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 7 y 8, que hubo una gente que quiso construir una ciudad y una torre. Ellos estaban construyendo algo con una agenda personal. Estaban construyendo algo que quería alcanzar el cielo con una mentalidad y un diseño que Dios no lo había mandado a hacer. Así que ustedes saben muy bien que el Señor dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, ¿sí? Y el verso siguiente dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ellos querían edificar una ciudad. Pero sucede algo interesante, que hubo una multiplicidad de lenguajes que trajo esta diversidad cultural que conocemos en el mundo y que los estudiosos la han clasificado en 28.400 por ahí, si no me equivoco, grupos humanos en el mundo. Hay 28.400 naciones que tienen una identidad lingüística en toda la atmósfera de la tierra, porque Dios es un Dios de diversidad. Entonces, lo que me llama la atención es que en el aposento alto sucedió lo inverso, que en el aposento alto Dios derramó múltiples lenguajes espirituales, que no solamente unieron a la gente en un lenguaje, sino que comenzaron allí el punto de partida para la edificación de la ciudad. Fue un punto de partida. Y yo creo firmemente en la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón.
Esta casa Dios la ha levantado como un fundamento para edificar una ciudad. Amén. Una ciudad Dios está edificando. Le damos un aplauso al Rey por ello. Quisiera en esta mañana agradecer de verdad la oportunidad que me han dado. Como le dije la primera noche, no soy predicador. A lo mejor soy un movilizador. Y a veces me confundo porque no sé si soy movilizador o albañil o qué soy, pero lo único que sé es lo que somos en Cristo. Su gracia maravillosa que nos gobierna. Quisiera comenzar esta mañana, hablando acerca de donde quedamos anoche, que es el libro de Apocalipsis capítulo 21. Y hay unos versos aquí, el verso 9, por favor, si me lo pueden poner allí, por favor. Gracias. Y dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la anchura. Y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Tantas cosas interesantes que hay allí. Me llama mucho la atención porque anoche hablábamos de que aquí, y si leemos más adelante, dice: allí no hay templo. Allí no hay templo. ¿Por qué? Porque ese es el espacio construido para un rey. Para un rey, el reinado, el nuevo sacerdocio, Melquisedec. Melquisedec, el orden donde fuimos establecidos, sacerdotal, es un orden de acuerdo a una descendencia, a un linaje de un rey llamado Melquisedec, que no se aprecia templo en él, sino una ciudad. Entonces un rey gobierna desde una ciudad. Y me llama mucho la atención porque allí hay un número interesante que es bueno que no perdamos de vista en asuntos de gobierno. Es el número 12. 12, mire que todo está marcado hoy por 12. 12 puertas, 12,000 estadios, 144, que significa 12 por 12, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. 12 y 12, porque 12 es un número de gobierno. Acuérdense, 12 es un número de gobierno. 12 horas tiene el día, 12 meses tiene el año, 12, 12, 12. Y les quiero comentar una cosa, para que ustedes, yo no sé si ustedes lo entienden, lo han escuchado. En los nuevos modelos de algoritmos que sobrepasan el entendimiento humano de la inteligencia artificial y la economía súper que maneja, los hombres que manejan la economía no trabajan con decimales, trabajan con número 12.
Hay una revelación ahí y un poder de dominio en ese número 12. Porque 12 significa plenitud y gobierno. Entonces me llama mucho la atención eso, que habían 12 discípulos, 12 ángeles, 12 puertas, etcétera, etcétera. Y quiero entonces que nos proyectemos siempre a... No somos cabalísticos. Claro, porque los judíos son el pueblo judío es muy cabalístico. Sabemos que el número 4 significa plenitud, que el número 6 es el número de hombre, que el número 5 habla de ministerio, etcétera, etcétera, que el número 7 es perfección, que el número 13 unidad del hombre, etcétera, etcétera. Pero el 12 es un número representado en gobierno. Eso sería muy bueno. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque eso tiene 12 puertas. Y hay algo que quiero que veamos un momentico, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Esto para mí es uno de las historias bíblicas más tremendas que puedo encontrar. Cada vez que vamos a Israel, la cuñita siempre, viajamos hacia el norte del Líbano, porque Jesús caminó con los discípulos 70 kilómetros para llegar hasta el lugar que hoy conocemos como Banias o las puertas del Hades. Las puertas del Hades eran un templo que había levantado Felipe, uno de los hijos de Herodes, y había levantado esta ciudad, Cesarea de Filipo se llama, en honor a César. Él había levantado esta ciudad y allí había el templo del dios Pan. El dios Pan era una figura mitológica que era mitad hombre y mitad animal, ¿correcto? Y ahí estaba el dios Pan y ahí estaban también las puertas del Hades, que es un lago que está hasta el momento de hoy un pozo. Cuando la gente llegaban allí, hacían un sacrificio y tiraban el sacrificio en ese pozo. Si el pozo tragaba el sacrificio, significaba que el dios Pan había recibido el sacrificio. Si no, y flotaba, la gente entraba, de ahí viene la palabra pánico. Pánico. Le daban miedo, terror, porque venía el juicio de las puertas del Hades. Una cosa tremenda. Y Jesús llevó a sus discípulos para darle la gran lección. Allí todavía permanece a través de los siglos. Para mí es una de las perlas más grandes que tenemos cuando vamos allí, para mirar que ahí hay una roca. Y en la roca estaban esculpidas una serie de imágenes de la mitología romana, de la mitología griega, que luego trascendió a la mitología romana. Ahí estaban en la pared. Y fue cuando Jesús llevó a sus discípulos para preguntarle: ¿quién dice la gente que yo soy? Tremendo. Entonces ustedes ya saben la historia, que todos comenzaron a decir: bueno, dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Y él preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y fue por primera vez que Pedro tuvo, o mejor, Simón, recuerden, Simón lo vio y le dijo: ya sé. Porque él preguntó, dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una identidad que él asumió cuando fue bautizado por Juan, porque él renunció a vivir como el Hijo del Hombre, porque era un acto ilegal él representar a la raza humana desde una naturaleza divina. Él se identificó con Adán. Por eso el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y él se identificó con nosotros y renunció a caminar como el Hijo de Dios. Y comenzó a llamarse el Hijo del Hombre. Y por eso él preguntó: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Y Pedro le dijo: tú no eres ningún hijo de hombre. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Cristo. Tremendo. Lo vio adentro. Eso se llama revelación. Tuvo una revelación de Cristo. Cuando tuvo la revelación de Cristo, entonces fue que él entendió quién era él.
Porque inmediatamente el Señor le dijo, y yo también te digo, Simón. Bueno, le dijo primero, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, no es entendimiento. Te lo reveló mi Padre. Y yo también te digo, ¿quién eres tú? Tú eres Pedro. O sea, en otras palabras, ninguno de nosotros puede conocer propósito ni identidad si no tiene una revelación del Cristo en nuestra vida. Cristo es todo, es el propósito. Cristo es todo en nuestra vida. Punto de partida. Sin Él no hay nada en nosotros. Entonces, por eso es tan bello esto. Cristo en nosotros, un nombre sobre todo nombre. Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, inmediatamente Jesús utiliza el nombre de eclesía. Eclesía, él dice, y sobre esta roca, bueno, vamos a hablar, había ya una roca, pero Jesús está hablando de esta revelación, de este fundamento que se llama Cristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra eclesía era una palabra nueva en el contexto. Él no dijo edificaré el templo, no dijo edificaré la sinagoga, sino eclesía. Y eclesía, como vimos en la noche de ayer, es todo un proceso de vida que nos va tomando desde el punto de partida de congregación y terminamos con la máxima expresión de la realidad del propósito eterno, eclesía llamada la ciudad de Dios. Una ciudad de gobierno donde habita un rey, donde un rey llenará la tierra. Y inmediatamente él incluso habló de las puertas, dijo, y te digo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las 12 puertas, tremendo, ¿no? Son 12 puertas de dominio, de autoridad, de principios, donde la iglesia muestra el nombre de Cristo que nos ha sido impartido. Yo quiero esta mañana rápidamente dejar aquí esto para que lo meditemos. A veces, no quiero con esto pretender, de verdad, presumir de nada, no, Señor. Hace un tiempo atrás recibí una llamada telefónica de una persona como a las 8 de la mañana, y esto no lo digo para ufanarme de nada, sino para preocuparme. Me preocupo. Alguien me dijo, pero tú hablas a veces cosas que la gente no entiende. Y yo digo, bueno, permíteme, Señor, que la palabra quede en el espíritu y que ese espíritu sea como una semilla, porque yo creo que revelación nunca es comunicación de afuera. Revelación es la iluminación de una palabra que ya está en tu espíritu. Y que cuando viene inspirada, entonces esa palabra se hace luz en tu mente. No es nada nuevo. Por eso la palabra dice, no les comunico nada nuevo, sino lo que ustedes oyeron desde el principio. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todo, porque aquí adentro hay una impronta divina. Y eso va viniendo por la palabra, por la revelación en el tiempo. Como dice la palabra del Señor, dice que nosotros caminamos gracia sobre gracia. Cuando hay un entendimiento de una gracia y esa gracia la administramos, como dice la palabra, que somos administradores de la gracia. Y cuando Dios entrega una gracia, una palabra de revelación a nuestro espíritu, una gracia nos lleva a otra gracia. Gracia sobre gracia. Es el entendimiento de la revelación divina. Entonces quiero terminar la historia que me llamó el hombre. Yo muy preocupado, él pensó que me iba a halagar con esto, a mí me preocupó demasiado. Porque me dijo, estuve con ustedes en un ayuno hace 3 años, me dijo él. Y anoche pude por fin entender lo que usted predicó hace 3 años. Yo dije, wow, ¿en qué lenguaje? Tengo que pedir a la gente que me diga, que me ayuden para poder comunicar, porque no se trata de comunicar, se trata de que haya entendimiento en lo que decimos. ¿Correcto? Y entonces yo quiero, por favor, que miremos eso esta mañana, con este espíritu de humildad delante del Padre.
Entonces, acuérdense de eso que Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiero, por favor, que miremos un momentico algo que está en el libro de Génesis. Dios le habló a Abraham y le dijo esta palabra. Permíteme buscarlo acá. Aquí está, Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 22, verso 17. Mira lo que está aquí. Era una promesa que Dios le dio a Abraham, pero que estas promesas transicionaron a una realidad de herencia con la muerte de Cristo. Y le dijo: de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Te das cuenta, es una cosa maravillosa allí, se llama posesión. Posesión, porque nosotros no somos gente que conquista, somos gente que posee una herencia. Permítame que tengamos eso en mente, que nosotros somos gente que posee herencia en Él. Eso es lo maravilloso que tenemos. Entonces, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Yo quisiera rápidamente mirar algo aquí que puedo ver en la palabra. Déjenme por favor primero mirar aquí en el libro de Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1, verso 9, que aquí nos habla de cosas maravillosas y frescas para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice así: ¿quién nos salvó? Diga conmigo: nos salvó. Otra vez dígalo: nos salvó. Entonces Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el verso siguiente también nos puede decir: pero que ahora ha sido manifestada. Una gracia que ahora se manifestó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? El apóstol Pablo está enseñando y diciendo: la salvación no es nuestro destino final, es nuestro punto de partida. ¿Correcto? Él nos salvó con un propósito. Y el propósito que Él nos salvó es llamarnos, hacernos un llamamiento. Es decir, lo que quiere decir la palabra aquí, que Él nos salvó para reconectarnos con el propósito eterno. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino a predicar el evangelio del reino. Y Él, ustedes pueden verlo a través de todas las escrituras, decía de la siguiente manera: yo he venido a predicar el evangelio del reino y he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, porque los que se habían perdido Él los llamó y los conectó con lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era un reino y un propósito determinado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces aquí viene algo interesante: nos salvó para conectarnos con el propósito. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a la realidad de nuestro llamamiento, hemos sido llamados a ministrar un llamado. Y ese llamado obedece a una naturaleza que ya fue depositada en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que hay una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y que cuando nos conocemos a Cristo, sabemos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque en ese nombre, que es sobre todo nombre, habitan todos los nombres de Dios. Porque las 12 puertas estaban certificadas por nombres que representan naturalezas. Y si tú estudias bien el contexto de los nombres de las tribus de Israel, encontrarás que cada uno de sus nombres representaban los 12 nombres gubernamentales de Dios en cada uno de ellos. José, por ejemplo,
representaba, José fue un depósito, y el mismo Jacob lo confirmó cuando dijo: tú eres una rama fructífera. Estaba representando que en José habitaba la revelación. José invocó el nombre de El Shaddai. Ahora, yo quiero decir esto: invocamos a Cristo, pero Jesús mismo dijo: a cada uno de nosotros le fue dada la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros posee una naturaleza que está dentro de nosotros, que es una impronta de su nombre y de su naturaleza, que expresamos para completar el propósito, para fluir en ello. Y entonces usted puede ver, por ejemplo, como Dan fue asociado a una figura que nosotros llamamos, que es la figura que está incluso física en el medio de la salud, que es una serpiente. Entonces usted puede ver cómo los 12 nombres de Dios representan las 12 esferas gubernamentales donde se construye la iglesia de Él. Yo trasciendo un poco más a los 7 montes, porque en los 7 montes, quisiera decirle que los 7 montes son esferas donde se estableció Babilonia, o mejor, la transición de Grecia hacia Roma. Ahora nosotros construimos estas ciudades con 12 puertas, porque nuestra descendencia, la generación que emerge, poseerá esas 12 puertas de gobierno. Y son naturalezas que están allí en la vida de ellos. Siempre le digo a la gente: no trates de ser lo que tú no eres. Si a uno le cuesta trabajo, créame, con la gracia que ha recibido uno, servir al Señor con un llamamiento, una naturaleza que lo gobierna uno, que está aquí, que es una gracia que fluye y es a veces fuerte, cuanto más uno tratando de emular lo que no es. Nunca tenemos que tratar de ser lo que no somos, sino lo que Él es en nosotros, y eso es importante. Entonces quiero, por favor, hablar esto y terminar, porque quiero decirles que quería terminar también. Quiero bendecir la vida de nuestro querido apóstol Raúl y su gente, su familia, bendecidos. Démosle un aplauso al hombre que trae el plato fuerte. Entonces, quiero hablar acerca de esto porque eso es lo que vamos a encontrar en el último tiempo. Es el poder de reconocer propósito. Porque hay uno de los elementos más difíciles que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de que Dios nos llamó con un propósito y que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, así como Dios llamó a Jeremías. Recuerde que Dios le llamó a Jeremías y le dijo: antes que naciese yo te escogí y te di porque ninguno de nosotros ha venido a esta tierra para hacer de su vida un experimento, sino que venimos dentro de nosotros con una impronta de vida para cumplir un propósito. Y eso nos dice a nosotros por qué somos como somos, por qué nacimos en el lugar que nacimos, por qué Él fijó un límite de nuestra habitación, porque venimos a cumplir un propósito en Él. Entonces, esto es maravilloso porque podemos saber que en la ciudad de gobierno, Dios establece su naturaleza de ministerio, de fluir a través del nombre de Él que nos ha sido dado. ¿Correcto? Entonces, quiero finalizar mirando aquí en el libro de Efesios, por favor, capítulo 4. Vamos a mirarlo un momentico. Efesios capítulo 4, y dice así, hablando del llamamiento, dice: os ruego que andéis como es digno de ¿qué? De la vocación con que fuiste llamado. Tu llamamiento y tu vida en el Señor obedece a una vocación. Y la vocación, la palabra vocación es una palabra que habla de una inspiración que está dentro de ti, que está dentro de nosotros. Y ella se asocia con una palabra, la palabra invocación.
Por eso la palabra de Dios dice, el que invocare el nombre, conocer su nombre, es poder para nosotros. Conocer la realidad y la naturaleza de aquel que nos habita a nosotros. Permítanme mostrar un ejemplo de esto. Cuando Moisés, ¿sabe que Moisés, un hombre, yo estaba tratando de ver cómo Moisés salió de la tierra de Egipto. Miren todo el plan perfecto de Dios para Moisés. Moisés, sus padres, de alguna manera, el nombre Moisés es un nombre que es un nombre egipcio. Su nombre significa rescatado de las aguas. No fue el nombre que sus padres le dieron, porque sus padres tuvieron una revelación acerca de la vida que había nacido y vieron en él un hombre de libertad. Por lo tanto, cuando ellos vieron en él el propósito, determinaron un destino para él. Y sabían que este hombre que Dios les había dado de la tribu de Leví venía con el plan y el propósito de libertar al pueblo de Israel. Así que ellos hicieron una estrategia. Cuando uno ve todo lo que aconteció en la vida de Moisés, no fue una serie de eventos fortuitos, sino de eventos programados. El hecho que, por ejemplo, ellos estudiaran que el único lugar donde él podía ser educado era la casa misma del faraón. Y ellos estudiaron el hecho de que ellos pusieron al niño a la hora que lo pusieron, era que habían estudiado que a esa hora la hija de faraón venía a bañarse. Y conocían la sensibilidad de la mujer, y de hecho ellos pusieron a lo lejos a una chica que diera el aviso, que viera, que mirara bien. Y miren lo que hicieron: no pusieron al niño, no lo tiraron al río como hacían los demás, sino que ellos lo pusieron en el río. Es una cosa diferente. ¿Sabe qué? Yo creo que ahí hay algo que podemos aprender. Una cosa es tirar tus hijos a un destino de investigación y de laboratorio, y otra cosa es ponerlos y depositarlos en un propósito. Porque tú creas una estrategia de vida para levantarlos. No es un accidente, no fue un accidente. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hicieron? Él allí en el palacio de Faraón, él se convirtió en un estadista. Saben, pudo escribir el libro de Génesis y el libro de Job, porque allí en el palacio del Faraón estaba la única biblioteca que recogía toda la historia del mundo pasado. Se convirtió en un estadista. Y luego ya nosotros sabemos lo que tuvo que ir a hacer al desierto. Nosotros creemos que en el desierto Moisés fue a vivir un cautiverio, o mejor ¿cómo decimos cuando alguien? Un exilio, se me había ido la palabra. Pero él no fue a un exilio, fue a ser impartido por un hombre llamado Jetro, que fue su sacerdote. Y ese hombre, Jetro, era un ingeniero de sistemas. Miren, para que ustedes vean su vida. Lo enseñó. Y es más, le enseñó los procesos de administración de personal cuando se encontró con él. Y cuando él se encontró con Dios, él quería conocer el nombre de Dios. Y Dios le dijo estas palabras: a ti me voy a revelar con un nombre que no me he revelado a todos. Porque a Abraham me le revelé con un nombre. Es el Dios de la diversidad. El Dios que se revela a ti para que tú le invoques. Porque tú, ¿cómo puedes invocar a alguien que no conocemos? Y hay un poder sobrenatural en todos los hombres de la Escritura que funcionaron poderosamente. Todos ellos fueron poderosos porque tuvieron una revelación de su nombre. David conoció su nombre. ¿En qué dimensión? No lo sabemos. Alguien dice que él lo conoció en la revelación de Jehová Nisi, porque era un hombre con una visión tremenda de defensa. Conocía el poder del nombre de Dios como un muro. Y miren lo que él dijo a Goliat. Le dijo: tú vienes contra mí
con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre, un nombre que conocí en el desierto. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice: te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. No hay otro camino más poderoso para lograr encontrar el máximo de nuestro potencial, sino reconocer y conocer en Cristo la naturaleza y la gracia que te habita, para que vayamos hacia adelante en todo lo que Dios nos ha dado. Las 12 puertas de la ciudad serán entregadas a una generación emergente que llenará la tierra. Escúcheme, que establecerá. Mira lo que es llaves, ¿no? La llave, ¿para qué se usan las llaves? Para las puertas, ¿sí o no? Y esta generación tiene las llaves para abrir las puertas del reino, para iluminar y alumbrar la tierra con la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Padre. Muchísimas gracias por tu nombre precioso, Cristo, poder de Dios, Cristo, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, Señor, porque tú solo eres Rey de reyes. Y gracias por esta convocatoria de reyes que están aquí, gente de gobierno, gente que está reconociendo, Señor, el poder auténtico de la adoración, que los que te adoran, Señor, tienen coronas. Y una corona representa no solamente una mentalidad, sino la señal de un lugar de posesión de tu gobierno y de tu reino en la tierra. Gracias, Señor, por esta casa maravillosa que tú estás levantando, Señor, con un nombre de ciudad: ciudad bendita, ciudad bendecida, llamada para bendecir a las naciones de la tierra. Y yo hago una vez más la afirmación de lo que es esta casa. Esta casa ha nacido en un aposento alto, principio de todo, y tiene un destino final: ser una ciudad. Esta ciudad será levantada. Bendigo de corazón el principio de educación y esta puerta que se está abriendo aquí de educación. Gracias, Señor, porque hemos declarado aquí que la primera universidad cristiana que veremos en este país llamado Venezuela nacerá del más pequeño de los lugares o sectores de Venezuela en el pasado, pero que ha sido dimensionada y alumbrada por una luz de la ciudad bendita. Amén. Gracias. Gracias. Declaramos que estamos en una transición de ser un templo a la ciudad del gran Rey. Amén. Bendigo a estas generaciones que se levantan aquí. Yo bendigo a la gente, escúchenme por favor. Yo bendigo a los médicos que están aquí en esta generación que se levantan. Levanten su mano. Mira, ahí hay unos que han creído esto. Los médicos, ustedes han sido llamados a traer a esta tierra sistemas de salud donde vamos a enfrentar a los poderes de las tinieblas que han querido mantener una generación de gente enferma. Ustedes tienen revelación para traer principios de sanidad, de curación, no de sostenimiento de enfermedades. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Declaro y bendigo la economía de esta casa. Declaro y bendigo la economía de esta casa. Amén. Escúchenme lo que les voy a decir. Miren, yo con todo el corazón les voy a decir, el Señor le dijo a un pueblo: yo te pondré por cabeza y no por cola. ¿Sí o no? Y nosotros aquí, como
iglesia, como congregación, Dios nos ha dado las riquezas de las naciones. Déjenme expresarles esto, por favor, que nosotros vivimos haciendo eso fue una confrontación para mí. Vivimos atando al enemigo y nosotros vimos algo en la palabra. Que el Señor dice que cuando el hombre fuerte está en paz, pues en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le ata, ¿qué hace? Le quita las armas y reparte el botín. Levante su mano conmigo y diga: el hombre fuerte ya está atado. Ahora voy a tomar el botín. Voy a tomar el botín. Voy a terminar diciendo esto. ¿Sabes qué? Yo quiero profetizar en este momento. Quiero profetizar acerca de la bendición tan poderosa que va a haber en los próximos días acerca de tu economía. Porque te voy a decir algo. Escúchame lo que te voy a decir. Voy a decir una palabra con todo el temor de Dios. Tú eres un empleado. Dios te puso en ese lugar para alumbrar. Pero te quiero decir una cosa, ¿sabes qué? Por causa de la visión del reino y por causa de que tú entendiste que tú eres un ministro de Dios puesto por el Señor en ese lugar para alumbrar y ser su ministro, serás transicionado a una realidad de ser el propietario mismo de lo que tú tienes. Amén. Y te voy a decir algo, prepárate. Porque en los próximos días no traerás solo tus diezmos de tu trabajo y de tu empleo. Traerás los diezmos de un botín que Dios te da como poseedor de su riqueza y de su economía. Lo declaramos en fe. Amén. Amén. Y anoche mi corazón se alegraba muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque apenas nosotros estamos comenzando a entender que necesitamos tener una economía como nación, que necesitamos aprender a conocer lo que son los principios de economía como iglesia, porque recuerde, somos una nación y una nación tiene cosas que la identifican, que son su identidad, y una de la identidad que debemos de tener es nuestro lenguaje, la forma como hablamos. ¿Correcto? Nos une un pacto, pero tenemos que tener una economía. Y apenas me daba mucha risa porque tenemos tanta gente preciosa en el cuerpo de Cristo para ayudarnos a alumbrar no solamente bancos, sino sistemas de economía entre nosotros que nos empoderen, que nos lleven a poseer las riquezas que Dios nos dio. Porque te acuerdas lo que dice la palabra, dice: he aquí que yo te doy el poder, no te doy la riqueza, sino el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar un pacto que hice contigo. Entonces, este pacto nos da a nosotros la capacidad, la revelación y el entendimiento para entrar a la economía. Quiero decirte algo, estamos comenzando a tokenizar. Me dio mucha risa, porque comenzamos a tokenizar algunas propiedades con el pueblo, con la iglesia, porque podemos acceder a grandes cosas siendo lo que somos, pero aportando y teniendo una visión, entrando en un modelo de que estamos aprendiendo. Y resulta que lo que nosotros llamamos criptos están llegando a su tiempo final, porque ha llegado una nueva plataforma. Y creo que esas plataformas como la cuántica y otras que van a darse a luz en este momento en el mundo, que van a sacar el dinero de nosotros, estamos llamados no solamente a operar con una revelación sobre la cuántica, sino con niveles mayores, porque el Señor nos está dando las riquezas de las naciones. Iglesia, en nuestro tiempo, denle un aplauso al Rey, por favor.